Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva transmisión de el Ministerio Iglesia Monte de Sion. Hoy tenemos una edición especial de Monte de Sion. Tenemos a los miembros del grupo de alabanza y algunos del grupo que trabajan con la tecnología de audio y video. Y hemos estado cubriendo ciertos aspectos de los ministerios de Monte de Sion. Los varones ya vendrán pronto, pero escucharon al ministerio de las damas. Hemos escuchado el ministerio pastoral ya varias veces, que siempre estamos transmitiendo, y hemos cubierto varias áreas importantes que tienen que ver con los ministerios de la iglesia. Hoy vamos a cubrir un tema extremadamente importante. Personalmente, muy conectado al tema por mi naturaleza de ministerio en lo que concierne a la adoración, la alabanza y al ministerio profético. Están directamente interrelacionados. Lo vemos en David, en los salmos, en su ministerio musical, en su ministerio de adoración, de salmista, como también en su naturaleza profética, al ser una de las personas que a través de su ministerio musical y sus salmos profetizó sobre nuestro Señor Jesucristo, aparte de otro tipo de profecías bíblicas. Así que vemos que este tema es extremadamente importante y hoy vamos a cubrir este tema junto con el ministerio de alabanza. Y antes de proseguir, le voy a pedir a la hermana Lorena que nos abra en oración. Sí, vamos a comenzar con una adoración. Gracias, Padre. Altísimo Dios, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Te alabamos esta noche y preparamos esta noche, Señor. Preparamos nuestras vidas, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te alabamos y glorificamos y queremos, Señor, que toda nuestra vida pueda glorificarte a ti, Jesús. Entonces, Jesús, abre nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibir, Jesús, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos aprender más de ti, más de tu palabra, Señor. Queremos acercarnos más de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, y pido por cada uno de nosotros que estamos aquí, Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder transmitir lo que tú tienes para tu pueblo, Señor. Te damos toda la gloria y honra a ti, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Hoy, como estaba mencionando anteriormente, vamos a discutir el tema de la adoración y la alabanza. Vamos a cubrir ciertos aspectos importantísimos que debemos saber. Quiero compartir que hace como año y medio, el pastor Abelino me pidió que si yo podría escribir una información para el Instituto Bíblico concerniente a una clase nueva que pudiéramos añadir al instituto que hemos titulado Teología de la Adoración. La teología es el estudio de todo lo que concierne con Dios, ¿ok? ¿Cómo podemos estudiar los aspectos de Dios para acercarnos más a Él? Y quiero decirle, iglesia, que todas las demás teologías, la teología pastoral, la teología bíblica y sistemática y todos los otros tipos de teologías que tienen que ver en áreas de estudio y de acercamiento del conocimiento de Dios, tienen que estar fundadas en un solo punto, tienen que tener un punto de partida. Y una de las cosas que ha sucedido en la iglesia moderna es que se han desarrollado muchos estudios sobre teología, pero el estudio de la teología de la adoración, o por lo menos el estudio más intenso y más un poco más detallado concerniente a la adoración y su importancia, se ha quedado un poco atrás. Pero aún así, siendo este el punto de partida, hemos decidido en Monte de Sion de volver a ese punto de partida y estudiar este tema. Una de las cosas que vamos a cubrir en esa nueva clase que vamos a estar añadiendo y que quizás podemos comenzar a manera de conferencia, va a ser lo que concierne a la historia de la humanidad, cómo la historia de la humanidad ha sido marcada por la adoración, ya sea que hayan adorado al Dios verdadero que nosotros adoramos o que la sociedad adore a algún Dios que se hayan inventado. Siempre la adoración ha sido un punto
que ha marcado el aspecto doméstico, psicológico y el aspecto de desarrollo de la humanidad en lo que concierne a idiomas, lo que concierne a música, lo que concierne a arte y lo que concierne a todo. La adoración siempre ha sido el punto de partida. Y a través de la historia hemos visto que todas las diferentes épocas de la historia de la humanidad han sido marcadas por los dioses que adoran, por las entidades que se consideran importantes y lo que ellos adoran. Cuando el estudio de los mayas, el estudio de los incas, el estudio de los egipcios y todo esto, todo lo que se escribió, todo lo que hacían estaba marcado en los dioses a los cuales adoraban. Todo lo que creían, todo lo que hacían estaba basado en entidades que ellos consideraban mayores que ellos. Bueno, a punto de introducción, quiero decirles esto para que entiendan que la adoración es importante. Porque hoy vamos a hacer algo. Hoy vamos a entrar en el aspecto de puntos de la adoración para que usted y yo entendamos que si nosotros no tenemos esto correcto, las demás teologías se nos pueden ir por la borda. Si no tenemos la adoración correcta, podemos fallar en las otras cosas. Podemos, lo que le llaman en inglés, hit and miss. Podemos tener algunas correctas y algunas malas. Y no estamos buscando eso, estamos buscando que nuestro corazón esté en el lugar correcto y que tu vida personal no es hoy un momento de desarrollar unas maneras y de desarrollar unos métodos, no es eso. Hoy es momento de entender cuál es la importancia de tu vida personal hacia Dios para que tu adoración sea una adoración que agrade al Dios que amamos y al Dios que adoramos. Por eso, vamos a compartir 7 puntos hoy y quisiera comenzar ya con el primer punto. Para aquellos que les gusta tomar nota, le voy a pedir que tome su libreta, tome su lápiz o lapicero o como le llamen, la pluma allá en Puerto Rico, comience a tomar notas y quiero que escuchemos el primer punto y se lo voy a pasar a Abdiel para que él comience con el primer punto que es el más importante y la base de todo. Gracias, Pastor Maelo. Ahora, ahí está tu micrófono. Sí. Lo que podemos ver más que nada, y lo que es sumamente importante en adoración, es que sea centralizado en Dios en particular. La dificultad con eso es que normalmente nosotros pensamos de adoración como algo que tiene que ver como algo general. Pero adoración que no está enfocado en algo es una pérdida de tiempo. Ahora, cuando Dios creó el mundo para adorarle a Él. No creó el mundo por la razón por simplemente existir fuera de Él. Entonces, por eso Él se pone celoso con su adoración. Y fuimos creados únicamente para adorar a Dios. Es sumamente importante entender eso. Dios no existe para nada más y nada menos de ser adorado. Él no necesita la creación para existir. Él no necesita el mundo para ser Dios. Su creación fue hecho para darle adoración a Él, para darle lo que Él merece, su propia adoración eternamente. Y Él no comparte eso. Él no puede compartir eso. Eso sería algo completamente fuera de su posibilidad de poder hacer. Toda adoración tiene que ser dirigido al Dios, como un Dios celoso que vemos en Éxodo en 34. En Segunda de Reyes podemos ver que Él ordena la adoración a Él mismo. Y todos los actos que Él hace, Él quiere que los recuerdan. Cada vez que Él, cuando lo sacó de Egipto, cuando Él lo sacó de la mano de los enemigos, cuando estaban en cautividad, como vemos en Isaías y aún en Apocalipsis, podemos ver que todos se prostran debajo del trono de Dios para glorificarlo a Él. Entonces, lo más básico de la adoración, y digo básico porque es el punto más simple para entender, es que adoración tiene que ir directamente a Dios. Y todo aspecto de que es Dios. Y para entender eso, tenemos que entender también qué dicen las letras de las canciones que oímos, que estamos escuchando a través de nuestro día,
Es cosas que se enfocan en Dios o se enfocan en otros lados, se enfoca en nosotros mismos. Y hay necesidad de eso. Pero si está enfocándose a nosotros, no es adoración. Por lo menos no adoración verdadera. Puede ser reflejo, puede ser momento de crecer personalmente, pero no es adoración. Porque verdaderamente adoración está centralizado en Dios. Mentalmente o en cualquier otro aspecto, tiene que estar centralizado en su nombre y su propósito. Abdiel, hay un aspecto importante que a veces nosotros los mismos cristianos no nos damos cuenta y hacemos la iglesia el centro de todo, o a nosotros mismos nos hacemos el centro de todo. Por ejemplo, como tú mencionabas, el caso de Egipto, cuando Dios le ordena a Moisés que hable con el faraón, le dice, dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore en el lugar que yo he designado. Eso no tenía que ver con que eran esclavos y él no quería que fueran esclavos, tenía que ver con que él quería que le adoraran en el lugar que le había designado. Amén. Amén. Y a veces nosotros, cuando tenemos necesidad de sanidad, cuando tenemos necesidad de liberación en cualquier área de nuestra vida, nos centramos en que Dios resuelva nuestro problema y no nos damos cuenta que lo que Dios hace es para Él ser glorificado, aún salvándote, aún sacándote de problemas. Amén. Abdiel, me parece que es una área que es muy extensa, no creo que tengamos todo el tiempo para cubrirla hoy, pero va mucho más en línea con lo que tú estás diciendo. Si no tenemos el centro correcto, nos podemos desviar. Amén. Absolutamente. Sí, y cogerlo como un punto central para amplificar después de eso, porque no es que este punto es el más importante o más allá que los otros, pero causa la base en cual nosotros vamos a entender adoración correcta. La adoración viene de Dios y para Dios siempre. Amén. Y de hecho, más adelante vamos a ver algo importante sobre la razón por la cual la adoración sigue siendo importante aún cuando nosotros estamos envueltos en el proceso. Si no está Dios en el medio de la adoración, tampoco es correcto. O sea que vamos a ir indagando un poco más, pero a punto como punto de partida, Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, de lo que Él hace, ya sea que te sane, ya sea que te salve, ya sea que te dé un buen trabajo, ya sea que pasó algo malo en tu vida o pasó algo bueno. Tenemos que ver que nosotros no somos el centro. Dios tiene que ser el centro de los eventos. Si verdaderamente somos cristianos y en los eventos de nuestra vida tiene que haber gloria a Dios. Aunque para nosotros en ocasiones no nos guste lo que esté pasando, tiene que haber gloria a Dios en ese proceso. Amén. Amén. Pues gracias, Abdiel. Para los que no los conocen, es Abdiel Méndez, que no se presentó. Es uno de los maestros extraordinarios que Dios ha puesto en nuestra iglesia, además de ser uno de nuestros músicos extraordinarios que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Gracias, Abdiel, por tu ministerio, tu dedicación y tu tiempo. La verdad que eres una bendición extraordinaria. Amén. Hablando de talentos extraordinarios, quiero presentarle a mi hermano David, que va a cubrir el siguiente punto. Amén. David, tú presentas el punto y te presentas a ti también. Bueno, bendiciones, mi familia. Como dijo Maelo, mi nombre es David. Y en este pequeño momento voy a compartir otro aspecto de la adoración. Como dijo Abdiel, no es que ninguno de los aspectos sea más importante uno que el otro, sino que cuando lleguemos al final de todo este estudio vamos a entender que todos juntos son importantes para formar la verdadera adoración que es esperada de cada uno de nosotros. Y el aspecto que yo voy a estar compartiendo brevemente con ustedes es la adoración verdadera se enfoca en Jesús. Y me encanta este tema en sí. Pedí hacer este tema porque
yo siempre me envuelvo mucho en todo lo que hago. Jesús es el centro de todas mis oraciones, de todo lo que yo quiero hacer. Jesús es ese centro, es la conexión que yo siento, que es la que me conecta con todos los demás aspectos de la adoración, a llegar a mi conexión con el Padre, con el Espíritu Santo, toda esa conexión. Pero para entender la importancia de nuestra adoración, cuando es enfocada en el aspecto de enfocada en Jesús, debemos hacernos dos preguntas. La primera, debemos decir ¿por qué? ¿Por qué debemos enfocar nuestra adoración en Jesús? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante que mi adoración sea enfocada en Jesús? No acaba de decir que mi adoración debe ser enfocada en Dios, el Padre, pero ahora yo estoy diciendo mi adoración debe ser enfocada en Jesús. ¿Por qué? Y la segunda pregunta que nos debemos hacer es, y si es así, ¿cómo debo yo enfocar mi adoración en Jesús? ¿Cómo es que yo enfoco mi adoración en Jesús? Jesús es la imagen de Dios, el creador, sustentador y reconciliador de la creación. Solo voy a compartir varios versículos que clarifican este punto. Colosenses 1, versículos 15 al 20 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios está hablando de una importancia tan grande con el nombre de Jesús, que dice que todo ha sido creado por medio de su nombre, por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, nosotros. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante de la sangre de su cruz. Si yo no dijera nada más, si yo parara aquí en este momento, ya este versículo es suficiente para comprobar la importancia de adorar, nuestra adoración enfocada en Jesús. Porque el mismo Padre ha dicho la importancia de todas las cosas han sido creadas por Él. La importancia que tiene Jesús. En Apocalipsis 5, del 8 al 10 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, refiriéndose a Jesús. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tus sangres nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Nuevamente, el poder que existe bajo Jesús, su nombre, el Hijo de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que podemos lograr es por medio de Él. Primera de Timoteo 2:5, para seguir reforzando este punto, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esta parte me interesa mucho, y ustedes me conocen que yo siempre que hablo, de alguna manera que otra, tengo que traer la área de profesional en lo que hago, pero me llama mucho la atención porque en mi trabajo nosotros le llamamos chain of command,
yo no voy directo a mi jefe más alto, sino que yo tengo que ir a mi jefe inmediato primeramente. Yo tengo que hablar con él. Y después de ahí se mueve la información. Yo no voy directo. Ese es Jesús. Yo voy a donde Jesús. Ese es donde yo primero voy. Él es mi mediador con el Padre. Y el versículo que para mí, yo digo que es el versículo que sella este tema, lo encontramos en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo primogénito, para que todo en quien Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por medio de estos versículos podemos encontrar 6 razones por las que debemos enfocar nuestra adoración en Jesús. Número 1, porque Él es el Dios en la carne. Se hizo hombre para morar entre medio de nosotros. Número 2, el poder de Jesús se demuestra por medio de la creación. Lo vimos cuando Dios dijo que por medio de Él todo ha sido creado. Él es eterno. Él es pacificador. Él es el Cordero inmolado. Murió en la cruz, se sacrificó para nosotros tener salvación. Y Él es nuestro mediador. Él es el que media entre medio de nosotros y el Padre. La segunda pregunta es, pues, ¿cómo yo enfoco mi adoración en Jesús? Pues debemos siempre reconocer que es solo por medio de Jesús que tenemos acceso al Padre. En 1 de Timoteo 2:5 lo acabamos de leer, porque hay un solo Dios, pero un solo mediador, que es Jesús Cristo. Por medio de Él es que llegamos al Padre. Y en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándole y amonestándole los unos a los otros en todas sabidurías, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. La Biblia nos está diciendo que debemos adorar con gracia en nuestro corazón. Maelo. Amén. Gracias, David. Qué impresionante. Es tan fácil que muchas veces inconscientemente nos entretengamos en la iglesia con programas. Nos entretenemos en la iglesia con procesos, programas, cánticos también. Todo lo que hacemos y no nos damos cuenta que muchas veces inconscientemente nos vamos de fundamento y se nos olvida que Jesucristo es el centro de todo y que Jesucristo es quien merece y que la manera de la adoración ya se nos fue entregada y se nos fue dada. Amén. Y una cosa que muchas veces lo que concierne al cántico y a la administración del cántico está justamente ligada a la palabra. O sea, dice, cuando estén entre ustedes, ministrense los unos a los otros en toda sabiduría. Entonces, en lo que considera sabiduría, considera salmos, himnos y cántico espiritual, que el original en griego es ores numéricos o numéricos, que significa cántico extemporáneo, que significa un cántico que no estaba escrito en papel. El ores numéricos es cántico extemporáneo, que no está en papel, no está en un salmo ya escrito, sino que te salió de adentro del corazón. Explica lo que decía el salmista, cantar al Señor cántico nuevo. Y vemos que el Nuevo Testamento conecta con Colosenses 3:16, bien ligadamente, lo que está en los salmos, lo que está en la adoración, lo que es Jesucristo. Wow, impresionante. Gracias, David. Gracias por traer eso. No sé si hay alguien que esté tomando nota, pero ahí está el panel. Abdiel lo presentó. Quería tomar un paréntesis si alguien quisiera eventualmente tener esta pequeña presentación que tenemos aquí, la podemos hacer disponible. Amén. Porque esto es para que todos sean bendecidos. Amén. Muchas gracias, David. Hugo va a compartir el próximo tema. Hugo es el bajista de la iglesia y él justamente con su esposa trabajan con los jóvenes de la iglesia. O sea, son unas personas jóvenes que están extremadamente envueltos en la obra del Señor y les agradecemos de todo corazón el trabajo que hacen con los jóvenes. El trabajo que han hecho en la música ha sido excepcional. Hugo, gracias por tu ministerio. Un hombre de mucho trabajo que se sacrifica también. Gracias. Aquí está Hugo con ustedes. Muchas gracias, Maelo. Saludo a todos los que nos ven.
Y bueno, el punto que me tocó a mí se concierne sobre el Espíritu Santo. Entonces, para empezar, sabemos que Dios mandó al Espíritu Santo en el nombre de Jesús para que nos guiara. Y esto es escrito en Juan 14:26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Ahora, tomando esto en cuenta, si nos movemos a Efesios 2, del 1 al 3, la Biblia nos dice que por naturaleza éramos objetos de la ira de Dios. Entonces, esto es dicho específicamente en el versículo 3. Lo que esto realmente significa es que nosotros somos nacidos en este mundo muertos delante del Señor. And this can sound harsh. Esto se puede oír un poco fuerte, pero si seguimos leyendo en Efesios 2, del 4 al 8, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venidores la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Entonces la Biblia nos dice que por su gran misericordia y por amor por nosotros, a través de la gracia y mediante la fe, somos salvados en Cristo Jesús. Al nosotros aceptar a Jesús en nuestras vidas y al ser bautizados en su nombre, de la forma que nos dice Romanos 6, del 1 al 14, cuando realmente somos muertos al pecado y renacemos en Jesucristo, entonces somos vivificados ante Dios y somos poderados por el Espíritu Santo, portadores del Espíritu Santo. Aquí es donde nuestra adoración verdadera empieza. Entonces, ya que establecimos que debemos aceptar a Jesús y vivir fuera del pecado, como lo dice en Romanos 6, ya que somos portadores del Espíritu Santo, ahora debemos dejarnos guiar por Él. En Juan 16, del 13 a 15 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anuncie las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. La adoración en sí misma es una función del Espíritu. Si sabemos que el dejarnos guiar por el Espíritu Santo nos llevará a la verdad, como dice en Juan 16, al ser guiados, nuestra adoración será verdadera y empoderada por el Espíritu Santo. En Juan 4, del 23 al 24 dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rindarán culto al Padre y en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoren deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces aquí nos dice la Biblia que en Juan que Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y ya sabemos que para poder hacer esto, primero debemos aceptar a Jesús, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y seguir apartados del pecado. Y algo muy interesante en el versículo 24 nos dice que Dios es espíritu. Y esto es muy importante porque como muchos sabemos, cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Tenemos que recordarnos que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo. Por eso, toda adoración que es a través del Espíritu Santo es dirigida a Dios, el Padre, y a Hijo, que es Jesús. Entonces, tomando todo esto en contexto, de esa forma, la adoración verdadera es empoderada por el Espíritu Santo hacia Dios. Impresionante, gracias, Hugo. A veces hay una mala creencia, yo diría, que la gente piensa que ellos tienen la capacidad de adorar a Dios y por consiguiente ellos piensan que ellos deciden por sí mismos que esto es lo que voy a hacer para adorar a Dios porque esto es lo que yo creo que a Él le gusta y no nos damos cuenta que no somos capaces de verdaderamente y apropiadamente adorar a Dios, a menos que salga del Espíritu Santo. Y no lo podemos tener a menos que hayamos recibido a Cristo. Y no podemos llegar al Padre a menos que tengamos a Cristo. Como decía David al principio, estos puntos todos juntos son extremadamente importantes y según vamos añadiendo un punto adicional, vamos entendiendo más el complejo y el cuadro completo de la adoración. Por consiguiente, Hugo, has cubierto un área que para mí es un área que he visto que la iglesia tiene problemas en entender la importancia y muchos no saben lo que es adorar en espíritu y en verdad y se preguntan, ¿y cómo se hace? ¿Qué es esto de adorar en espíritu y en verdad? Pero Jesucristo un día dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Amén. Y él dijo, lo que he recibido del Padre, eso le doy. El Espíritu le dará a conocer lo que hay en mí, porque el Espíritu conoce al Padre y lo que me da a mí es lo que recibe del Padre. Hay toda una unidad. No vamos a saber adorar a Dios a menos que estemos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y en realidad es el aspecto que se ha perdido en la iglesia, es el aspecto que se ha perdido en muchos ámbitos. Y solamente la iglesia tiene la capacidad de verdaderamente adorar a Dios, porque la iglesia es la que tiene el Espíritu Santo. Amén. Y necesitamos esa ayuda, necesitamos esa cobertura. Es tremendo ver cómo el bautismo, Hugo, cubriste algo importante. Son muchos los que piensan que están adorando a Dios, especialmente aquellos que dicen, yo no hago nada malo, yo soy una buena persona, ¿qué necesito? Yo no necesito convertirme ni meterme a todo eso porque Dios me conoce y Él sabe que yo soy bueno. Entonces se justifican a ellos mismos. Pero es impresionante ver cuánta gente no tiene el Espíritu Santo y tienen la idea en su mente de que están adorando a Dios, pero ni si están lejos. La Biblia dice, los pensamientos del hombre están tan lejos de Dios como los cielos están de la tierra. Piensas que estás adorándome y no lo estás haciendo. Yo no sé si en tu familia tienes gente así yo lo he escuchado en mi familia, lo he escuchado en mis amigos, gente que conozco, que dicen, no, si yo no tengo que hacer nada de lo que ustedes hacen porque yo soy un hombre bueno, yo una persona buena y Dios no me va a juzgar. Amén. Amén. Es así. Gracias, Hugo. La verdad que es muy lindo escuchar tu compartir. Vamos a ir al siguiente punto y quiero presentarle a una persona que es de gran bendición para todos nosotros. Una de las voces importantes y líderes de nuestro Ministerio de Alabanza, Camila Mesa. Ella está en todo. Camila está con los jóvenes, ayuda en todo, ayuda en todas las partes de la iglesia, un ministerio extraordinario, un corazón y un espíritu noble. Te voy a decir, Camila, te doy gracias por la obra que has hecho en nuestra iglesia, cómo me bendices a mí personalmente. Y nada, ahí tienes la parte para que bendigas a los que nos están escuchando. Ok, gracias. Dios le bendiga a todos los que están mirando. Yo quería cubrir la parte de que la alabanza tiene que ser basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el base de nuestra adoración y nuestra vida como cristianos. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Hay que tomar el tiempo de realmente aprender la palabra. De esa forma nuestra adoración va a concordar con la palabra. Sabemos que Dios
vino como palabra. So en Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. De la misma forma que hemos aprendido, que hemos hablado de que la adoración debe estar basada en Dios, Jesús y el Espíritu Santo, Dios es la palabra. Entonces, si nuestra adoración debe estar basada en Él, entonces debe estar basada en la palabra. Nuestra adoración es más que cantar canciones y alabanzas. Es adorar a Dios, es vivir de acuerdo de su palabra. De la misma manera, el verbo está con Dios y el verbo es Dios. ¿Qué mejor manera de conocer a Dios que leer y vivir y adorarlo de acuerdo de la palabra, que es lo que Él nos ha pedido? Dios nos ha dado la salvación por el poder del Evangelio. En Romanos 1, verso 16, dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Dios nos ha dado la palabra, la verdad, para todo aquel que cree en Él. Él nos ha dado la salvación a través de la palabra y el sacrificio de Jesús. So, la palabra es la base, las instrucciones de cómo vivir nuestras vidas y cómo adorar con nuestras vidas de acuerdo de lo que dice la Biblia. Adorar a Dios no es solo cantar y danzar, pero es primeramente predicar y vivir como ejemplos de Jesús. Voy a leer 3 versículos que nos dicen un poco más de eso. En Lucas 4:43 nos dice, pero Él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para eso esto fue enviado. So, Dios nos ha enviado a predicar la palabra y adorar con la palabra. Vemos en muchos ejemplos en la Biblia que David y Salomón y todas esas canciones que ellos han usado la palabra de Dios como una adoración, como un base de exaltar a Dios. En Romanos 10:14-15 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Dios nos ha dado el trabajo de predicar la palabra. Y como adoradores nosotros podemos usar nuestros talentos, nuestras palabras que tenemos en el corazón hacia Dios, como predicar. Podemos predicar con nuestras canciones, con nuestras adoraciones hacia Cristo. Si uno no se considera un predicador o un evangelista, si uno se considera un adorador, puedes usar eso como el base de predicar, como obedecer a Dios de esa manera. En 2 de Timoteo 4 del 1 al 2 dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Dios nos ha dado un trabajo
de adorarlo de esta forma, predicar el evangelio. Él nos ha escogido para llevar su palabra al mundo. Si tu forma de adoración es cantar, si es danzar, si es predicar, si es servir, si es consolar y muchas más formas de adorar a Dios con todo lo que hacemos, hazlo porque Dios te ha pedido que lo hagamos. Hazlo como obediencia hacia Dios y Cristo y hacia la palabra, que es el libro de instrucciones que Dios nos ha dejado para vivir nuestras vidas, nunca apartándonos de la palabra, porque la palabra es Dios. Si estamos cerca de la palabra, si tenemos la palabra en nuestro corazón, estamos en Dios, estamos viviendo acerca de su palabra, de lo que Él nos ha pedido que hagamos. Amén. Amén. Gracias, Camila. Es interesante escuchar la importancia de la palabra en todo esto. La misma palabra dice, la misma Biblia dice, todo pasará. Las profecías se acabarán, todo se acabará, pero la palabra no se acaba. Y la adoración a Dios no termina. Y por consiguiente tiene que estar con fundamento de la palabra. Siempre he dicho en nuestras conferencias y predicaciones que he dado en varios lugares y a músicos y a cantantes, si tienes duda de que tus cánticos sean apropiados, pues entonces no agarres lo que encuentres, sino que vete a la Biblia y canta lo que dice la Biblia. Búscate un salmo y canta lo que dicen los salmos. Por lo menos estás cantando de la palabra. Pero es el punto de partida. Yo creo que mencionaste algo interesante, Camila, cómo conectaste el aspecto de no solamente leerla, conocer la palabra, pero vivirla. En realidad, si no la vivimos, ¿verdad? Yo creo que se puede convertir en una alabanza vana y vacía. Si no vivimos la palabra, no le damos la importancia y el valor, la fuerza a esa alabanza. De hecho, no tiene autoridad nuestra alabanza si no vivimos la palabra, la cual nos dio esa alabanza. Otro aspecto que cubriste que es de importancia, que no quiero que la gente olvide, es, volviendo a lo que decía Briel, al fundamento, Dios requiere, él recibe toda la adoración. Él lo hizo todo y todo lo adora. La creación lo adora, nosotros lo adoramos, todo lo adora a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Cristo y logramos alcanzar a otra persona que no está en condiciones de adorar a Dios porque no lo ha recibido, no lo escucha, ¿cómo van a creer si no saben a quién adorar? ¿Cómo van a adorarle si no saben ni siquiera cómo hacerlo? Como decía el versículo. Entonces, el evangelismo, ya sea como sea que lo hagas, convierte en el acto de adoración más profundo que puedas hacer. Porque entonces ahora eres agradecido de lo que Dios te ha dado. Gracias, Camila. La verdad que la palabra es importantísima. Gracias por compartir este tema. Ya casi llegando al final, vamos a hacer una ronda pequeña para que cada cual tenga algo más que añadir. Ahora vamos al siguiente punto. Hay algunos que están tomando nota. Muchas gracias. Siga ahí tomando sus notas. Les voy a presentar a Lorena Mesa, otra de nuestros miembros de la alabanza y gran trabajadora en la iglesia en diferentes ministerios con niños y la verdad que han hecho, Lorena y su esposo han hecho un trabajo excepcional. Gracias por el trabajo que hace, especialmente en el área de los niños y también el trabajo que están haciendo a través de toda esta transmisión que están viendo ahora mismo. Es porque allí tenemos a Rafa, tras bastidores, está haciendo su trabajo. Gracias, Lorena, con ustedes. Gracias, Pastor Maelo. Dios le bendiga, hermanos. El punto que voy a estar hablando hoy es que la adoración verdadera requiere que adoremos a Dios con toda nuestra persona. Voy a empezar leyendo un versículo bíblico que se encuentra en Juan 4:24. Ya lo leímos, creo que era con Hugo, pero voy a empezar desde el 23. Dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad,
Jesús da esta respuesta después de que se encuentra con la mujer samaritana. Él le responde después de que ella le pregunta a Jesús, ¿a dónde deberíamos orar? Si es en el monte a donde adoraban sus antepasados o en Jerusalén a donde adoran los judíos. Esta es la respuesta que Dios le da. Jesús le responde que no es importante. Él ni menciona, en la respuesta, él ni menciona el lugar. Él va derecho a que debemos adorar en espíritu y en verdad. So, el lugar, Dios ni está pensando el lugar. So, la verdadera adoración que Dios busca viene de nuestros corazones, de nuestra alma, que toda nuestra persona adore a Dios. En Deuteronomio 6:5, sé que todos conocen este versículo que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. So, el lugar o la forma en que adoremos no es lo que debemos enfocarnos. Si estamos en la iglesia, si estamos en la casa, en el carro manejando, en la casa limpiando, estudiando o divirtiéndonos en familia, en la playa, no importa a dónde estemos. Estaba tocando algunos puntos Hugo y Camila. Todo esto va a venir junto. Van a poder entender todos los momentos debemos estar orando. Es algo constante con todo nuestro ser. Cada minuto en nuestras vidas debe ser una adoración a Dios. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? A veces puede sonar imposible estar adorando a Dios constantemente todo el tiempo, estar pensando en Él. Pero no se trata, como decía Camila, de solo cantar alabanzas o hacer una danza o pensar solamente en Dios. No se trata solamente de eso. Se trata de que nuestras vidas glorifiquen a Dios. Cuando nuestras vidas glorifican a Él, cuando nuestras vidas reflejan el amor de Dios, ahí estamos adorando a Dios. Volvamos a Juan 4:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Para lograr eso, espíritu es nuestro interior. Y la verdad, como decía Maelo, es Jesús, la palabra de Dios. Esa es la verdad. Nuestra adoración requiere una búsqueda de Dios con nuestra mente, estudiar la palabra y con nuestro espíritu motivado desde nuestro interior. So, tenemos que, para poder adorar a Dios con nuestra mente, tenemos que estudiar la palabra, tener la palabra de Dios constante en nuestra mente. Necesitamos pasar todo nuestro tiempo pensando y meditando y estudiando la palabra de Dios internamente. Solo más que estudiamos, más leemos la Biblia, más nos metemos en la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios se va a quedar en nuestras mentes. Cuando leemos algo y leemos un versículo bíblico, lo estudiamos, ahí va a estar atrás en nuestra mente y cuando nos viene una situación que a lo mejor no sabemos qué hacer, esa palabra se viene a nuestra mente, nos recordamos, pero la única forma de que esas palabras que se puedan venir a nuestra mente es si la estudiamos. Entonces, si amamos al Señor con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, todo el tiempo, todo lo que estudiamos, lo podemos poner en práctica.
La palabra de Dios es la verdad. Necesitamos estar apasionados por Dios siempre, dando vida a ese estudio a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a poder adorar y amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Dios, como decía Hugo, estaba hablando del Espíritu Santo. Dios nos dio el Espíritu Santo. Él nos dio para ayudarnos, para consolarnos, para estar ahí con nosotros. Es a través del Espíritu Santo que podamos seguir adelante, podamos tener esas fuerzas para adorarlo con nuestras vidas, tener esa pasión por Dios. El estudio de Dios nos ayuda a conocer cómo adoramos. La pasión causada por el Espíritu Santo nos guía a usar nuestra información para glorificar a Dios a su manera. Esta combinación nos lleva a una vida completa en adoración. Necesitamos, uno, la palabra de Dios, conocer a Él, y dos, tener el Espíritu Santo para ayudarnos y para que podamos tener las fuerzas para para adorar a Dios constantemente, todo el tiempo. Y la palabra de Dios nos enseña eso, nos acerca más a Dios, porque como Dios nos dice que la palabra es la verdad, la palabra it's the key thing that God gives us, es lo que Dios nos da para conocerlo más a Él. Si tú lees la palabra, vas a poder, te vas a dar cuenta que ahí está el corazón de Dios. En la palabra de Dios, ahí vas a poder encontrar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ama, qué es lo que Dios desea. Y vamos a poder conocer eso. Cuando conocemos eso, vamos a poder adorar a Dios con nuestras vidas. Vamos a poder hacer lo correcto, lo que Dios requiere de nosotros. Y el último punto dice, no debemos entender que hay una sola manera correcta de adoración, sino que nuestra relación con Dios, dirigido por el Espíritu Santo, causa que todos lleguemos a una relación personal con Dios con su propia manera de glorificar a Dios en espíritu y en verdad. Este punto es muy importante porque es algo que yo pienso que es difícil a veces en este tiempo porque hay tantas diferentes pensamientos, teologías. Cuando alguien lee la Biblia, un versículo puede significar muchas cosas para varias diferentes personas. Alguien puede sacar algo de la palabra que otra persona no lo sacó, o también lo entienden de otra manera. Esto es bien importante. La adoración de Dios es algo personal, es algo que nosotros mismos tenemos que enfocarnos qué es lo que Dios me está hablando a mí. Es bien importante escuchar de otros, escuchar las prédicas, escuchar palabra de diferentes personas, pero al final de todo, Dios toma cuenta contigo. No, tu relación con Dios es lo que importa. Él no va a estar mirando o no nos va a juzgar por lo que aprendiste de otra persona. Él le va a importar cuál es tu relación con Él, qué tú hiciste para Él, cuál es tu trabajo con Él, con Dios, tu relación.
Y es muy importante porque muchas veces no nos perdemos y solamente escuchamos prédicas y no vamos a las casas y estudiamos la palabra en sí, en lo personal. Solamente escuchamos de otros y dependemos en eso para saber quién es Dios o tener la relación con Dios. Pero para tener una relación con Dios, para poder adorar a Dios con toda nuestra persona, lo tenemos que hacer de nuestro corazón, de nuestro interior. Y la única forma de hacerlo en espíritu, en verdad, es estudiar la palabra de Dios, acercarnos más a Él y tener esa relación con Dios, la relación personal. Gracias. Gracias, Lorena. Un punto muy importante, lo que es el aspecto personal y lo que concierne entregar todo tu ser. Si eres padre, si eres madre, si eres profesional, todo lo que eres, pregúntate cómo mi carrera, cómo mis decisiones como padre, cómo mi vida, cómo mis decisiones como hijo, como esposo, como todo, cómo eso adora a Dios. Envuelve toda tu vida en lo que concierne a la adoración. Los voy a dejar ahora con Giselle. Dios te bendiga. Giselle es otra tremenda persona que Dios ha utilizado de una manera extraordinaria para bendecir nuestra iglesia, bendecir a todo nuestro ministerio. Es uno de nuestros músicos en la iglesia, que es extraordinario, que Giselle, multitasking, she does it all. Así que con ustedes, Giselle. Gracias, Maelo. Buenas noches, que Dios los continúe bendiciendo. Ya hemos tocado todos estos puntos, como ya han dicho anterior, que son sumamente importantes para la adoración verdadera para nosotros. Hemos hablado cómo debemos centrarnos en Dios, enfocarnos en Jesús, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y estudiar la palabra y adorar absolutamente con todo nuestro ser. Entonces, cuando aplicamos todos estos puntos que son tan importantes, ¿qué es lo que resulta? ¿Qué sucede? La iglesia es edificada, y ese es el punto que me tocó hoy compartir, que la adoración verdadera edifica. Entonces, en adoración verdadera, nosotros los creyentes somos elevados, instruidos y beneficiados moralmente y espiritualmente, y somos edificados en la mente y en el corazón. En la adoración verdadera, nosotros, la iglesia va a obtener restauración y transformación. Y algo importante que habla la Biblia sobre la edificación es que es parte del proceso de unidad que surge dentro de los dones de Cristo. Entonces, si vamos a Efesios 4, del 11 a 13, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, fuimos dados estos dones con el propósito de edificar y levantar los unos a los otros el cuerpo de Cristo para lograr la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo. Cuando la iglesia se fortalece en la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo, nos unimos en servicio acuerdo a la voluntad de Dios y participación en la gloria de su naturaleza. La edificación el uno del otro se convierte en parte de nuestra adoración. En 1 Corintios 14, 26 al 40, el apóstol Pablo da instrucciones sobre los dones y cómo aplicarlos para edificar. El versículo 26 dice que concluimos, hermanos, que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Y él sigue dando ejemplos en cómo hacerlo en la manera que permita que todos estos dones se empleen y se programen de manera tal que toda la iglesia se edifique. Y un ejemplo que él usa es en versos 29 al 33, donde él dice: en cuanto a los profetas,
que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, al que esté hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Entonces, el resultado de poner así en la práctica el don profético sería que todos los miembros de la iglesia encontrarían alimento para todos, y no se obtiene ese resultado si varios hablaran a la misma vez. El último verso, el verso 40, dice: pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. El desorden y confusión implica separación y desunión. Se interpone en el camino de la edificación. No se puede construir cuando el desorden está dominando. Pensemos en la construcción de edificios, por ejemplo. Si hay desorden y confusión, ese edificio jamás será construido. Sabemos que para que un edificio se construya, tiene que ser con orden y unidad entre los trabajadores. Y así somos instruidos, utilizando los dones, adorando de cualquier manera, con orden y unidad, y entonces se producirá la edificación. Entonces, adorando, debemos estar unidos y un solo espíritu para la edificación de la iglesia. La adoración es parte de nuestra naturaleza, como estábamos hablando. Maelo al principio estaba hablando de otros ídolos, o Ariel estaba hablando sobre otras cosas que no están centralizadas en Dios. Pero si nuestra adoración es verdadera y está dirigida hacia Dios, vamos a obtener restauración y edificación a la naturaleza correcta en la humanidad. Entonces siempre tenemos que mantenernos centrados en Dios, enfocados en Jesús, todos esos puntos que estamos hablando, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, estudiando la palabra, adorando con todo nuestro ser. Y con esos pasos y principios que les hemos hablado hasta este punto, nuestra adoración resultará en edificación para los creyentes. Entonces, una pregunta que siempre debemos de hacernos, Lorena estaba hablando de que adoración puede ser en tantas diferentes formas, no solamente, y como Camila decía, no solamente cantando, tocando y esto. Entonces, como nuestra adoración puede ser en todas estas diferentes formas, y vemos como habla la Biblia en los diferentes dones, siempre tenemos que estarnos pensando, esto está edificando, estamos siguiendo la voluntad de Dios de acuerdo a como Él nos llamó y nos instruyó a poder elevar los unos a los otros, unidad de la fe, en el amor de Dios, en el conocimiento de la palabra. Todo esto es tan importante, y todo llega al resultado de la edificación de la iglesia. Impresionante, gracias Giselle. La verdad que es tan importante una parte de la iglesia que la gente a veces ni se da cuenta. Es que cuando llegamos al punto donde ya estamos congregados, donde ya está todo el mundo adorando en una unidad en el aspecto de la congregación, entonces la adoración tiene que ser organizada, tiene que ser dirigida, y ahí es que entra entonces el aspecto donde los dirigentes de la iglesia tienen que entender la palabra también para poder entonces aplicarla a la iglesia. Camila hablaba del aspecto personal, donde tú en tu casa, allá en tu carro, estás adorando al Señor, donde nunca se debe de apartar la adoración de tu vida. Pero cuando estamos en la iglesia, ¿cómo puedes conectar tu adoración a la adoración del hermano? ¿Cómo puedes conectar tu adoración a la adoración del resto de la congregación? Y cómo todos juntos podemos hacernos la pregunta que hace Giselle: ¿será que lo que estoy haciendo edifica? Es una muy buena pregunta. Yo creo que debería ser una pregunta que debería estar en la frente y en adelante de todo ministerio musical, de todo predicador. ¿Será que lo que estoy diciendo va a edificar? ¿Será que es relevante para lo que Dios está haciendo en este lugar? Una de las cosas que hemos hecho en nuestra iglesia, y que cuando vamos a otras iglesias lo sugerimos a otros músicos que nos preguntan, es que siempre presten atención a los mensajes que se están predicando en la iglesia, y que hagan lo posible por traer cánticos que se alineen al mensaje que está siendo predicado, para que entonces se coordine la alabanza, el cántico, la adoración y todo lo que se hace con lo que Dios ha puesto en el corazón de los líderes, para que entonces haya unidad de pensamiento, unidad de mensaje y unidad de administración. Gracias, Giselle, tremendo compartir que hemos traído hoy. Quiero ya acercarme al punto de resumen, conclusión.
Pero antes de traer mi último punto que está relacionado al punto de cierre, quiero ver si Tali está con nosotros todavía para tener a alguien más, un miembro especial que quiero que comparta y que la conozcan. Tali, ¿está acá? ¿Está con nosotros? I am. Ok, aunque sea en inglés, no tiene que ser en español. Even if it's in English, it's okay. I'd like for you to share, especially for the younger community that is listening to how all these different aspects of worship has affected your life and how important has it been to you in the transformation. Well, just as I give you that part, go ahead and talk to us about how worship is important to you. Okay. Well, I'll do Spanglish. Voy a hablar en como Spanglish porque they're both kind of bad. So, fue mucho tiempo que it took me a lot of time para llegar al punto que yo estoy ahora, y fue con mucha strength of the Lord, because you need a lot of confidence, in the sense of you need confidence in yourself and in God. For me, it was a lot of insecurities. Like, when I first gave my life to Jesus Christ, it was easy to read the word and live like him in regards to at school and at work. But because, you know, worship is not just in when you're singing and dancing at church. So it took me a long time to realize the fact that I don't live for others, I live for God only. So it doesn't necessarily matter if my singing's a little too loud or a little bit flat sometimes, or aspects like that. You know, even speaking Spanish or speaking to you guys today, it's like I'm too young. There's a lot of thoughts that run to your head, and it's like I'm doing it for God, not for what others think of me. And I live for the world, and that was a big kind of concept I had to just grasp of, no matter what I do, I have a heavenly Father that's going to love me, and that makes it easy for me to worship in every aspect of my life. So that's kind of like how I feel about worship, and where it's gone to the point where it's like, no matter what I'm doing or where I'm at, there's a song that I really like. It's he's the first. I wake up and I praise him, I praise God, and then when I go to sleep, he's the last thought in my mind. And it's like 24/7, you know, in the word, but without the insecurities of, oh, what is this person gonna think of me? Are they gonna think I'm too Christian or too sheltered in a way? And it's like, it doesn't matter, because overall I'm not living for anybody else but to worship and praise the Lord with all my heart, and show my passion through how I live, and live like Jesus as he did. So that's it took a long time, but it's changed my life, and it's definitely been a blessing in a sense. So that's all I have. Thank you, Tali. I really appreciate it. Really like to hear that. Importante escuchar cómo en medio de nuestras inseguridades y en tu pensamiento, cuando tú verdaderamente le entregas todo a Dios, entonces el impacto de tu adoración es hacia tu vida. Tú eres el quien cambia, tú eres quien es transformado. La adoración te transforma, porque ya no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con Dios. Y esto nos lleva al primer punto que trajo a ti. La adoración tiene que estar centrada en Dios. It has to be about God. So, voy a traer ahora un punto importante que hasta cierto punto resume todos los demás en cierto aspecto. Y este punto tiene que ver con la importancia de que entendamos que la adoración verdadera va más allá de un día de la semana, el día de los domingos. Sí, mucha gente ha convertido el día de la semana de adoración, el domingo, el día en que se congregan, ya como suficiente. Esto es lo que le voy a dar a Dios. Yo por lo menos voy a la iglesia los domingos, y con eso se conforman. Y en realidad quien tiene que estar con lo primero que tenemos que entender es que
Quien tiene que estar conforme con la adoración es el que la recibe. Quien decide si tu adoración es completa es Dios. Y como único vamos a entender qué es lo que Dios espera de nosotros es conociendo su palabra y buscando lo que su palabra dice. Es verdad, los creyentes siempre se congregan, pero en realidad y cuando nos congregamos hacemos muchas cosas y hacemos mucho ruido y cantamos y después se predica y hay un programa y todo esto, y a veces se le presta mucha atención al programa, que quede bonito y que todo esto, y eso es necesario. Pero en realidad tenemos que acordarnos de algo, que la audiencia no es un grupo de personas, la audiencia es una sola persona, y es Dios, la persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son los que reciben la adoración. El tiempo se lo estamos dando a Él, y a veces estamos tan preocupados con el programa de iglesia que nos olvidamos de la razón por la cual fuimos a la iglesia. Es como aquel que está tan preocupado de la sanidad y que se olvida del sanador y quien merece la gloria y la honra. En Hebreos capítulo 10 habla de un aspecto doméstico de la iglesia que a veces no nos damos cuenta cómo este aspecto se convierte en adoración. Sí, Jesucristo un día dijo, el que haga algo por uno de estos pequeños es como si lo hiciera por mí. El que le dé agua a alguien que la necesita, a uno de estos que tú ni conoces, un abandonado, con que tú hagas algo por él como si lo hicieras por mí. Pues entonces, cuando vamos a Hebreo, dice que nos debemos de preocupar los unos por los otros. Y la razón es para que podamos entonces desarrollar nuestro amor y llevar a cabo buenas obras. Y a veces no nos damos cuenta que las buenas obras que hacemos de corazón, tenemos que hacerlas para Dios, no tanto para los demás. Cuando damos comida al que tiene hambre, cuando vamos a dar un viaje misionero para enseñar a otros, cuando hacemos lo que hacemos, lo hacemos como si fuese para Dios, porque para Él es nuestra vida. Entonces ahora se convierte nuestro aspecto congregacional, el bendecirnos los unos a los otros para gloria de Dios. Ya no es tanto centrado en la iglesia, sino que está centrado en Dios. Por lo tanto, muchas personas se privan de un aspecto de adoración que viene a hacer algo por alguien, que es como si lo hicieras por Jesucristo, porque no te congregas. Mucha gente prefiere, no sé, desde mi casa yo canto, yo adoro, yo leo la palabra, yo lo hago todo, y te estás privando muchas veces de un aspecto de adoración que viene del aspecto de la congregación, que está basado en Hebreo. Por eso decía, tenemos que preocuparnos unos a otros para poder desarrollar el amor, para poder tener buenas obras y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que la congregación es extremadamente importante y marca un punto de adoración que muchas veces la iglesia no lo quiere ver así o las personas no lo quieren ver así, pero marca un lugar donde nuestra adoración puede extenderse más. Amén. Otro aspecto es que Jesucristo sacrificó su vida por la iglesia. Y ahora en el bautismo que hemos recibido de parte de Jesucristo, entonces requiere que nosotros muramos juntamente con Él, dice la palabra. Amén. Entonces, un aspecto que requiere de una entrega completa de parte de Dios, que va mucho más allá de la congregación del domingo. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que aprendiste el domingo? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te habló? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha puesto en tus manos? Y según Romanos capítulo 12, dice que entonces nuestro culto racional, nuestro culto de sacrificio a Dios y de adorancia, lo cual se convierte en adoración a Dios, es no te amoldes al mundo, sino que constantemente sé transformado de acuerdo a lo que la palabra tiene para ti. O sea que no debemos de acomodarnos al mundo, sino que nuestra manera de adoración es ser transformados. Es cuando tú transformas tu vida y hoy eres mejor que ayer, hoy te acercas más a Dios. Aunque no lo hayas cantado, se convirtió en cántico nuevo a Dios. O sea, el que tú transformes tu vida diariamente es como un olor fragante, un sacrificio que va delante a Dios. Y ahora sí podemos decir, he traído un cántico nuevo a Dios. Hay un sonido distinto en mi corazón, porque hoy dejé de hacer algo que sé que a Dios no le agrada. Mañana buscaré otra cosa más y todos los días seré transformado para Dios. Así que todos estos puntos, cuando los unimos, encontramos algo interesante. Encontramos que tú no vas a poder adorar a menos que Dios te dé la capacidad de adorar. Y tú no vas a poder adorar a Dios apropiadamente a menos que hayas recibido a Cristo, hayas leído su palabra, que la tengas
de frente a ti, que sea lleno del Espíritu Santo, y quien decide la verdadera adoración es entonces su palabra, es mismo Dios a través de su palabra. Por consiguiente, si tú tienes en tu mente una idea de qué es la verdadera adoración, si tú tienes en tu mente una idea de que lo que estás haciendo es suficiente, yo te invito a que revisites tu vida de adoración. Porque ahora podemos repetir un punto importante que hablaba Giselle. A veces nos preguntamos, ¿por qué yo no puedo crecer? ¿Por qué yo siempre estoy estancado en el mismo lugar? ¿Por qué será que yo no puedo salir de este hoyo y de este problema y de esta situación y me encuentro constantemente en el mismo lugar? Y es que muchas veces no estamos siendo edificados. Aún dentro de la iglesia no estamos recibiendo el ministerio de la edificación, porque la edificación tiene como fundamento la adoración. Yo te pregunto, si tú revisitares tu adoración, ¿qué encontrarías? Si tú revisitares tu vida como una adoración a Dios, ¿qué tú crees que Él tuviese que decir? ¿Cuántas preguntas serían contestadas? Sería que podrás encontrar la contestación a la pregunta de por qué yo no puedo salir de esta situación, por qué yo no puedo salir de este problema, por qué se repite esto en mi vida y ahora la veo en la vida de este o lo otro, por qué en mi familia o lo otro. ¿No será que pudieras revisitar tu vida en el aspecto de qué hace tu vida, qué hay en tu vida que no adora a Dios? Para que entonces puedas hacer un acto de transformación a la manera de Romanos capítulo 12, para que entonces puedas convertir cada acto en tu vida un acto de adoración a Dios. Gracias por compartir. Esto ha sido un compartir extraordinario. Le voy a pedir a Biel que dé una palabra cortita final y salude a los que nos vieron. Sí, siempre es un placer estar con ustedes. Un saludo personal de mi parte y de mi familia también. Honestamente, la cosa más importante que yo he encontrado en mi vida de adoración ha ido de puntos altos y puntos bajitos, puntos tan bajos que yo quería quitar mi propia vida a veces, cuando estaba en los puntos más bajos de mi vida. Es que cuando su vida está centralizada en Dios y tu adoración va directamente a Dios, no importa lo que pasa en tu vida. Y puedes superar cualquier cosa, porque encontramos que nuestro corazón y nuestra vida va a ser cambiado completamente a los deseos de Dios. Y los deseos de Dios no son nuestros propios deseos. Los deseos de Dios son deseos que vienen de Él, para su gloria. Y eso trae gozo. Y eso cambia tu vida en una manera extraordinaria, hasta el punto donde se puede ver que no hay nada que te pueda afectar en tu propia vida. Y eso es lo que la gente piensa de mí, que nada me afecta. No es que nada me afecta, es que Dios es más grande. Y yo conozco que Dios es más grande, porque Dios es mi Dios y yo lo glorifico y le adoro con mi mente, con mi corazón, por Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, diariamente, y cumpliendo todos los aspectos en esta lista que nosotros cumplimos, que no hay uno que es más importante que el otro. En realidad es un punto en cómo adorar a Dios, compartido en 7 partes. David. Dos puntitos que quiero compartir. Uno es que yo he aprendido que adorar a Dios en todo momento, cuando adoramos a Dios en los momentos fáciles, es fácil adorar a Dios, pero cuando adoramos a Dios en los momentos difíciles, no significa que mis problemas se resuelven en ese momento, sino que significa que la adoración se convierte en el canal donde Dios trae paz a mi vida y seguridad de que Él está en cargo de todas las situaciones y Él resolverá todas las situaciones independientemente. Y el otro punto que yo he aprendido por medio de escuchar a todos los otros que hablaron en esta noche es que la adoración no simplemente depende de un ministerio de adoración o de música en la iglesia, sino que la adoración es para todos. Dios espera que Dios no quiere espectadores, sino que Él quiere adoradores.
y que yo espero que eso sea de motivo para que la próxima vez que nos reunamos, ya sea en la iglesia o estés en tu casa, pero te unas, que no permitas que sea un ministerio de oración y que tú seas simplemente el espectador, pero que te conviertas en parte de la adoración y le regales a Dios adoración que viene de ti, porque verás cosas grandes y maravillosas en tu vida cuando tú te conviertes en un adorador. Amén. Gracias, David. La verdad que ese punto es posiblemente uno de los más importantes. Y si tú no te conviertes en un adorador, te vas a convertir en un espectador. Y yo no creo que Jesucristo anda buscando espectadores. Él anda buscando quien le adora en espíritu y verdad. Amén. Gracias. Hugo. Bueno, solamente un punto de mi parte, algo que realmente para mí ha cambiado mi adoración es algo similar a lo que dijo Tali, que realmente cuando reconocemos que el Señor es nuestro centro de nuestra adoración y dejamos de enfocarnos en lo que en los demás, realmente nuestra adoración cambia y realmente podemos ver la bendición de esa adoración en nuestras vidas y realmente cambia nuestra forma de adorar al Señor. Y entonces eso es algo que realmente a mí de primero me costó mucho, pero con aprender más de la palabra, con buscar más al Señor, esto es algo que realmente empezamos a, no aprendemos con el tiempo de realmente cómo enfocarnos en solamente Él, en lo que concierne a la adoración. Entonces, es realmente adorar al Señor de completa corazón es una gran bendición y toda adoración es para Él. Giselle, ya que estás ahí, te vemos. Sí, algo que usted me lo dijo al final, que invitando a las personas que reevalúen su adoración a Dios. Yo he notado cuando yo aplico estos puntos, y porque hay momentos en mi vida que estoy tan desenfocada y me siento desenfocada, y cuando realmente reevalúo donde yo estoy en mi, caminar con Jesús en mi espíritu, y yo me doy cuenta, yo veo la diferencia realmente. Veo la diferencia no solamente yo sintiéndome edificada cuando estoy estudiando la palabra, pero también en la edificación de los unos a los otros, de las personas alrededor de mí, de mi familia, de mis amistades. Yo veo la diferencia cuando yo aplico todos estos importantes puntos que hemos hablado, y especialmente en basar mi adoración en la palabra de Dios. Como hablaba Camila, que cómo vamos a adorar a Dios si no lo conocemos. Él es la palabra, si no nos centralizamos en quién es Dios y no enfocados en cómo yo quiero hacerlo de mi manera. Entonces, cuando se cambia ese enfoque, uno nota la diferencia y la ve en la vida de uno y de los que los rodean, y uno ve esa edificación, y es algo bien bonito que yo he pasado y he visto. Amén. Gracias, Giselle. Camila. Bueno, una de las cosas que me impactó mucho en escucharlo a todos ustedes es lo que dijo Lorena, que no podemos depender de otra gente para adorar a Dios. No podemos depender de el pastor que va a predicar, del grupo de alabanza que va a cantar. Tiene que ser algo de nosotros. Y wow, la alabanza y adoración a Cristo me bendice tanto, que en los tiempos buenos, en los tiempos malos, qué mejor lugar que estar ahí en tu cuarto, escuchando canciones, leyendo de Él, y adorarlo a Él solamente, tú y Él. El Dios no espera que seas el mejor adorador o el mejor pintor, el mejor cantante, ni nada. Él solamente quiere pasar tiempo contigo. Él solamente quiere que tú estés pasando ese tiempo tan dulce que Él te pide para que lo adores, para que le des gracias por tener vida, por respirar, por todo lo que ha hecho y por
por las buenas y por las malas también. O sea, Dios nomás quiere pasar tiempo contigo. Y eso yo creo que la adoración abre esa puerta y lo hace, eso es adorar, es pasar tiempo con Dios. Amén. Lorena. Sí, después de escuchar a todos los que hablaron, es impresionante como todos los puntos se conectan uno a los otros. Y somos cristianos, entonces amamos a Dios y como decía desde el principio, fuimos creados para adorar a Dios. Somos criaturas creadas para glorificar y adorar el nombre de Jesús, a nuestro Dios. Y si realmente amamos a Dios, que sé que todos nosotros lo amamos porque somos cristianos, entonces ese debe ser nuestro enfoque y es como un reto de reflexionar en nuestras vidas, que nuestra vida está adorando a Dios, si nuestra vida está reflejando el amor de Dios. Y como decía Camila, toda nuestra vida debe adorar a Dios, pero personalmente, porque igual como yo amo a mis hijas, a Isabela y Raquel, yo muestro mi amor hacia ellas en diferentes formas. La forma que yo amo a Isabela es diferente de la forma que yo amo a Raquel, porque son dos diferentes personas, pero el amor que yo tengo por ellas es un amor, el mismo amor. So, así debe ser nuestra relación con Dios. Cada uno tenemos una relación con Dios diferente y personal. Y bueno, tenemos una relación personal con Él. So, no, it's not a cookie cutter, like, no hay una forma perfecta de adorar a Dios. No podemos mirar a otros y ver, bueno, yo quiero adorar de esa manera, yo quiero trabajar igual como trabaja Giselle, o yo quiero cantar o profetizar de la misma forma que profetiza el pastor Maelo. Nunca vamos a llegar a ese punto. Tenemos que meditar y estudiar la palabra y preguntarle a Dios en qué forma yo puedo adorarte, de qué forma mi vida puede reflejar tu amor y adoración. Amén. Gracias. Gracias, Lorena. Gracias a todos. La verdad que ha sido un evento importantísimo, lindo, precioso. Lo hemos pasado bien. Thank you, Tally, for taking the time to join us and share your experience in worship and how it transformed your life. Gracias a todos. Ahora le voy a pedir que cerremos en oración y para cerrar, les decimos a todos los que han tomado el tiempo de estar con nosotros, los que vean esto más tarde porque está grabado, busca que tu vida, tus acciones adoren a Dios. Y comienza con una vida centrada en Dios. Y comienza con una vida entregada a Dios. Necesitas del Espíritu Santo y necesitas de la palabra para poder conseguir ese punto donde encuentres tu personal relación con Dios, para que le adores a la manera que a Él le agrada, sin imitar a los demás, sino de la manera que quiere. Padre, te damos gracias. Damos gracias porque, Señor, nos has rodeado, Señor, de tu Espíritu Santo, y nos has rodeado de gente llena de tu Espíritu Santo, que, como decía Giselle, cuando te adoran, cuando ellos se enfocan en ti, también afectan las que están alrededor y también expanden esa unción a los demás. Te doy gracias y te pido, Señor, que sigas extendiendo un espíritu de adoración, que tu relación, Señor, sea extendida a través de todos los que te aman, Señor, pero de una manera aún mayor, Señor, en todos, especialmente en nuestra iglesia Monte de Sion, Señor, que podamos, Señor, ser precursores de que la gente te adore más a ti, que no busquen al hombre, que no busquen ministerio, que no busquen, Señor, presentaciones ni programas, sino que seamos precursores de que la gente te desee a ti, en nuestros ministerios, nuestros cánticos, nuestras acciones, nuestras predicaciones, Señor, y motiven a cada cual que escuche, Señor,
Yo quiero a Dios, yo quiero lo de Dios, yo me quiero acercar a Dios. Señor, que todo lo que hagamos en nuestros ministerios lleve a la unidad según Efesios 4, Señor. A la unidad en Cristo, Señor, para la edificación de la iglesia, Señor, al varón perfecto. Gracias, Padre. Sé tú glorificado en este momento, sé tú glorificado en todo esto, Señor. Solo a ti damos gloria, solo a ti damos honra, solo a ti adoramos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por compartir con nosotros. Aquí termina nuestra programación. Dios les bendiga.